Gustavo, qué gusto saludarle. Son las 20:32. Un placer tenerlo con nosotros en esta transmisión y cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Bienvenido. Muy buenas noches, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le parecen los números? Hasta el momento al menos, pero ya es un perfil de lo que tenemos en esta primera vuelta. Sí, me parece que el escrutinio podría haber sido más rápido en elecciones anteriores a estas horas. En los porcentajes que la ciudadanía ya podía conocer se habían derivado de una manera un poco más ágil, de modo que me parece importante mantener todavía una actitud prudente, porque la carga de votos en algunas provincias prácticamente no ha llegado. Me preocupa Manoí, por ejemplo, que es una provincia tan importante que puede definir de alguna manera la tendencia que en este momento nos hace pensar lo que habíamos sostenido hace algún tiempo varias personas, ¿no? Matemáticamente, lo que tenía que ocurrir es que haya una segunda vuelta. Políticamente, también, pero siempre estaba abierta esa duda a la posibilidad de que estas elecciones se resuelvan en primera vuelta. Sí, insisto, todavía necesitamos tiempo. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que cuando tengan al menos el 60% de votos escrutados, podrá informar algo a la ciudadanía, y hay que estar muy alertas respecto a cómo se van desarrollando estos escrutinios. Hablando justamente de la provincia de Manabí que usted mencionaba, pero solamente hay el 10%, sí, 10, casi 11%, digamos, de actas válidas. La diferencia sigue siendo abismal entre Luisa González y Daniel Noboa. Luisa González en ese 10% tiene el 66.36%, mientras que Daniel Noboa únicamente tiene el 26.79%, algo que siempre se ha dado en la provincia de Manabí, ese apoyo a la revolución ciudadana. Exactamente. En las últimas semanas y sobre todo en esta campaña electoral se emitieron muchísimos mensajes, sobre todo en redes sociales, que daban cuenta de una campaña muy poderosa, muy potente por parte del presidente candidato justamente en esa provincia. Claro, se entendía que la necesidad de incrementar una actividad proselitista en ese sector, que siempre históricamente ha sido un bastión del correísmo, tenía esa razón de ser. Pero no se están viendo esos resultados, en todo caso, hasta el momento. Exactamente, eso por ejemplo, me sugiere de primera mano, manteniendo siempre este margen de duda, que esa tendencia puede seguir, es decir, ser una constante, y que la segunda vuelta esté más cerca que un triunfo en primera vuelta, ¿no? Todo el sistema político está funcionando desde los escrutinios y los porcentajes que tenemos hasta el momento de una manera racional, aritmética y políticamente. Hay que esperar que esto continúe de una manera transparente. Ahora, Gustavo, digamos que se mantienen los números más o menos como hasta el momento para los presidenciables, 4 puntos de ventaja a Daniel Noboa. Es una ventaja, es un número de votos considerable. Se puede considerar, se lo puede llamar triunfador, se puede sentir triunfador Daniel Noboa. ¿Cómo comienza su camino hacia la segunda vuelta y para lo que él quiere, la reelección? No creo, Cristian, que esa pueda ser una narrativa adecuada por parte del presidente candidato, porque no nos olvidemos que estas elecciones él ha tenido una ventaja sobre todos los otros binomios que han estado en la contienda, ¿no? El hecho de que desde el noviembre del 23 no hayamos tenido un presidente gestionando la función pública que le corresponde, sino un candidato permanente, un presidente candidato en campaña permanente, también desgasta la imagen de quien está en esa lógica. El tiempo permite que ocurran algunos temas que no pueden ser previstos, y las reacciones frente a ello deben ser
muy contundentes, muy específicas, y el presidente ha tenido que enfrentar en esa calidad, en esa calidad de presidente, no de candidato anticipado, temas tan graves como la misma inseguridad que no ha podido ser contenida, los apagones, por solo señalar dos de varios de ellos. De modo que si es que se mantiene esa tendencia y no se supera más allá del 4%, la narrativa de triunfo me parece que no sería adecuada. Más bien quien ha corrido en contra de todo lo que ha podido esgrimirse en su contra, en contra del partido y del movimiento que representa, con una campaña en la que en algunos momentos el 54% de lo que se dijo en redes sociales para cualquiera de los candidatos, pero sobre todo para los dos que estaban encabezando estas elecciones, fue generado a partir de bots, a partir de personas inexistentes, sino un anclaje a una violencia en redes sociales que ha sido determinante también para tener el clima que tenemos. El debate tampoco le ayudó mucho a ninguno de los dos, pero pienso que le afectó más, evidentemente, a Luisa González. Hay una inversión en redes sociales que es de más del doble de lo que la distancia que media entre lo que ha ejecutado el presidente Noboa, candidato Noboa, frente a lo que ha ejecutado Luisa González, ¿no? Hay como 14 millones de interacciones en redes sociales positivas al presidente, y le sigue Luisa González con un poco más de 6 millones, es decir, es una distancia abismal. Con todo y esto, creo que si la situación, las tendencias se mantienen, la narrativa y sobre todo debería ser la estrategia del gobierno, en este caso, una estrategia que trate de consolidar esas debilidades que se han puesto de manifiesto a lo largo de la campaña por el haber hecho en las últimas semanas un ejercicio muy potente sobre una sola vuelta, que las elecciones van a terminar en una sola vuelta, y haber posicionado que el presidente tiene ya un 50% del cual no se movía, y que la distancia más bien con Luisa González era cada vez mayor. Lo que estamos viendo es que sí, efectivamente, esa distancia por parte de Luisa González se ha cortado de manera lenta, pero constante, consistente, y que el techo al que llegó Daniel Noboa más bien ha empezado a bajar. De manera que debería encararse esta posible segunda vuelta con una mejor estrategia de lo que se ha ejecutado ahora después de 14 meses de campaña ininterrumpida. Pero ¿cómo debería manejarlo por su parte la Revolución Ciudadana en esta segunda vuelta electoral? Esa es una pregunta muy, muy interesante porque, a ver, la presencia, por ejemplo, de Rafael Correa es una presencia que tiene cierto tipo de problemas, como también cierto tipo de ventajas para quien está siendo en este momento la candidata. Lo mismo le ocurrió anteriormente y le ocurrió con Andrés Arauz. Rafael Correa es una persona muy polémica, es un político muy polémico, que así como eventualmente puede sumar adhesiones o sobre todo cohesionar el voto duro del correísmo, también comete muchos errores con cierto tipo de declaraciones, con cierto tipo de actitudes que migran hacia los procesos electorales y afectan los discursos, las narrativas, las posiciones políticas de los candidatos que están enfrentando una realidad tan antagónica, ¿no? De manera que creo que sería muy saludable para la candidata de la Revolución Ciudadana que el expresidente, que ahora vive en Bélgica, tenga menos exposición, que sea una exposición pública un poco más limitada, más, coherente, ¿no? Y sí, y coherente sobre todo, porque hemos visto unos derrapes de este personaje, en lugar de ayudarle a la candidata, le han complicado. Fortalecer la presencia de los votos de los indecisos y de los votos blancos ha sido un gran éxito de la candidata de la Revolución Ciudadana. Se había dicho por parte de una encuestadora muy conocida que prácticamente un poco más del 80% de ecuatorianos ya sabían, ya habían decidido por quién votar, y otra encuestadora había duplicado ese porcentaje de indecisión.
a partir de lo que ocurrió en el debate presidencial, lo que pasó es que se generó un porcentaje de entre 6 y 7 puntos en los cuales migraron las personas que ya tenían decidido su voto hacia los indecisos. Me parece que la campaña de Luisa González logró captar ese espectro de la ciudadanía, de los electores, y debería consolidarlo sobre todo. Nos van a tener en el limbo entonces, Gustavo, durante los próximos 2 meses, porque es bastante tiempo y en 60 días cualquier cosa puede pasar, ¿o no? Sí, nos van a tener en el limbo hasta el día de mañana, por lo menos a las 5 de la tarde, para ver cuáles son los porcentajes un poco más consolidados, viendo lo que ha ocurrido con la Asamblea Nacional, que también puede ejercer una impronta en la atención de los ciudadanos frente a una segunda vuelta. Y efectivamente, si esto llega a producirse, de parte de la ciudadanía, de los medios de comunicación y del Consejo Nacional Electoral, debería ejercerse un mayor control de las redes sociales. Esto no es imposible, no se está diciendo que emitan una legislación que pueda intervenir en una esfera donde no existe un control del Estado, pero por favor, o sea, es una campaña llena de violencia, llena de acusaciones, llena de noticias falsas, llenas de agresiones indescriptibles, utilizando ya la inteligencia artificial para posicionar mentiras, donde los candidatos, muchos de ellos, y sobre todo entre los dos, lo que se han generado son tantas versiones de una realidad que luego ha sido contrastada por entidades que verifican la fiabilidad de lo que se está manifestando y evidencian que solamente ha sido parcialmente cierto o que no era cierto en su mayoría. Pues ahí el Consejo Nacional Electoral debe hacer algo. Los medios de comunicación han tenido una participación muy importante en medio de este clima tan intoxicado a partir de las redes sociales, y creo que con la academia, con los sectores empresariales, sociales, debería generarse un observatorio, una actividad que impida que esto siga ocurriendo, porque quien sale perdiendo no es solamente una candidatura, sale perdiendo todo el país. Esto no puede seguir ocurriendo y volverse una costumbre. Nos hace daño a todos los ecuatorianos. ¿Qué panorama vamos a tener para una segunda vuelta electoral? Yo creo que todo hace ver de que habrá en abril una segunda vuelta electoral. Un candidato que es presidente actualmente y bien o mal tiene el aparataje gubernamental y el mismo hecho de poder tomar decisiones sobre la marcha, algunas de ellas o muchas de ellas que le pueden fortalecer. Y por otro, el de la Revolución Ciudadana, que si bien tanto se ha repetido que tiene un techo, con estos números que tenemos hasta ahora, una vez más demuestran que siguen siendo muy fuertes y que se mueven mucho con sus bases en cada una de las provincias ecuatorianas. Y en algunas, como hablábamos de Manabí, siguen siendo sus fortalezas. Exactamente. Esa situación, esa circunstancia, lo que va a generar y tiene que generar es una política de alianza entre los dos candidatos que podrían estar pasando a la segunda vuelta si es que la tendencia se mantiene tal como está. Es más, la pregunta es a quién le puede ser más fácil generar esas alianzas y con qué sectores. Lo que estamos ahorita evidenciando es que la ciudadanía también ha tenido una participación que ha puesto en evidencia que las estadísticas muchas veces no sintonizan con la realidad, no sintonizan con lo que en la calle se está diciendo, con lo que en la calle se está sintiendo. De hecho, el tema de la política estaba desde la escucha social en redes sociales hace poco menos de 2 semanas, ocupando el 4.º lugar de la atención de las personas. Y sin embargo hemos tenido un bombardeo de empresas que han desarrollado una serie de estadísticas que nos han dicho prácticamente esto está resuelto, y si las votaciones fuesen el día de hoy ya sabemos qué iba a pasar, y la gente está cansada del proceso electoral continuo, y la economía ya no debe seguir siendo un objeto de gasto inútil, ya sea lo que sea, el país debe nuevamente activarse. Pues la ciudadanía nos está dando una lección, ¿no? Nos está dando una lección de que
el voto puede ser reflexionado de que la violencia en la calle por parte de la delincuencia, que la violencia política en las redes sociales no ha surtido el efecto que se esperaba, y que de la propaganda y de la publicidad, incluso como usted señala, Cristian, utilizando los recursos enormes que están en el sector ejecutivo, no han sido suficientes para dar por terminada la elección en una primera vuelta. Hay un margen todavía de duda, tenemos que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir, insisto, y si es que se produce una segunda vuelta, también mucha vigilancia y mucha serenidad para que la ciudadanía presione para que se haga lo que se tenga que hacer. Aquí fue muy extraño que en este país ocurren cosas tan diferentes, ¿no? De lo que manda la lógica. Que los dos candidatos que estaban punteando desde hace muchísimos meses en esta elección no pudieron debatir. O sea, en ningún país del mundo, no sé si esto es solamente aquí en el Ecuador o ha pasado en otros lados, pero lo que hace un país democráticamente lógico, inteligente, es evitar que haya vagones de 16, de 18, de 14 candidatos que no tienen ninguna opción, ponerles a debatir que no tiene ningún sentido bajo las normativas y los formatos actuales, y más bien es generar un debate serio, uno o dos, con los que están puntuando la intención de voto para que la y es que ni siquiera debatieron. Ni siquiera Exacto. debatieron, que es lo que decíamos nosotros, ni siquiera los otros candidatos, no hubo un debate realmente. Sí, eso fue cualquier cosa menos un debate. Estuvo mucho mejor lo que pasó en los candidatos y candidatas a la vicepresidencia que lo que ocurrió en el debate presidencial. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. La gente lo que quiere a veces es un poco de show, ver si se establecen algunas frases, algunas narrativas que puedan tener algún efecto en lo posterior. Había la posibilidad de que se produzca el fenómeno que se produjo con Correa y que se produjo con Daniel Noboa, es decir, que aparezca una tercera vía. Pero en este mismo medio de comunicación que es tan objetivo, tan respetable, lo habíamos dicho en algunas ocasiones, eso no va a pasar. O sea, más allá del show que se produjo en ese debate, esa calentura va a ir bajando y la gente, cuando tenga que tomar la decisión, lo va a hacer de una manera mucho más reflexiva y más serena de lo que algunos pensaban. Sin duda será interesante el debate de Daniel Noboa con Luisa González en la segunda vuelta, cómo van las cosas. Y no descuidemos algo que es interesante, cómo están los resultados hasta el momento para asambleístas nacionales. Ahí vemos que el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, tiene un 45,62%, y en cambio la Revolución Ciudadana hasta el momento tiene un 39,97%. Si esto se mantiene, tendría una gran bancada el gobierno, y los otros pues tienen porcentajes realmente menores. Revisemos los datos nacionales a esta hora actualizados. Están de esta manera. Así es, Daniel Noboa se encuentra en la primera ubicación con el 45,63%. Luisa González, 42,95%. Mire, y qué importante lo que usted decía, mi querido Gustavo, de que todavía nada está dicho y de que hay que esperar. Hasta hace unos minutos se mantenía más o menos en 4%. Ahora se ha achicado la diferencia y llega casi al 3%, 42,95% para la candidata Luisa González. Así es, Leonidas Issa con el 4,78%. Y Andrea González con el 2,82%. Su comentario final con estos datos, con estos números, por favor, Gustavo. Sí, es evidente que la acción en territorio es fundamental, más allá de lo que se puede hacer o no en redes sociales, donde los equipos de campaña presidenciales cometieron muchísimos errores, no cambiaron los papeles, el rol que las redes sociales pueden jugar en una estrategia de comunicación política, y los legisladores, que son
las personas que han estado en contacto permanente con sus electores tienen esa capacidad de posicionar mensajes y de posicionar una candidatura incluso presidencial, pero que eso no necesariamente determina de una manera absolutamente consistente los porcentajes de votación entre lo que gana un presidente o lo que pueden ganar el asambleísta más votado. Recordemos una de las elecciones pasadas donde el candidato nacional de la asamblea tuvo más votos que candidatos a la presidencia. La asamblea nuevamente va a estar fragmentada. Va a tener, cualquiera que sea el resultado de estas elecciones, un gobierno que deba negociar con una asamblea diversa, con mayorías móviles, y eso nos va a poner en el mismo escenario por el que hemos estado atravesando durante todo este tiempo. Yo le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, como siempre. Es un lujo tener su punto de vista y su análisis. Gustavo Ich, hasta la próxima. A ustedes dos, muchísimas gracias por este espacio y un saludo para toda la audiencia. Gracias, buenas noches. Las 20:53, estamos llegando ya